buenos días. Mi conversación hoy es con Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, ¿no? Sí, FETRASalud. ¿Cómo están ustedes? Pero bien, ¿y usted? ¿Cómo está la salud? La salud en Venezuela tiene una profunda crisis asistencial y por supuesto también laboral. ¿Por qué? Pero lo primero, cuando hablamos del tema laboral, vamos directamente al salario. Pues. En la actualidad, eso representa unos $3, poco más de $3 al mes. Y por supuesto, si tú no tienes salario justo, no tienes pensiones y jubilaciones justas, no tienes contrato colectivo, no tienes, digamos, prestaciones sociales ni fideicomisos, y por supuesto no le puedes dar protección a tu familia. Ahora, Pablo, ¿quién se ocupa de arreglar esto? El gobierno, el patrono, la patronal, en este caso, tanto la pública como la privada. ¿Y ustedes han logrado conversar con ellos? Sí, con el gobierno se conversa, pero el tema es que no se discuten los contratos. Hay una resolución que todavía se aplica, que es un oficio, un memorándum, pues el 2792, que limita la forma de discutir las contrataciones colectivas, después del muy famoso instructivo NAPRE. Eso dejó prácticamente congelados los contratos colectivos. Y el tema del salario, que ya tiene 2 años congelados, del año 2022, se congeló el salario y por supuesto el gobierno lo que otorga son bonos, un bono de $60 al mes, que es el bono de guerra, y el cestatique, que representan $40. Entonces un trabajador, de acuerdo a su ubicación en la escala de sueldos, estos serían empleados, profesionales, técnicos, administrativos. Que reciben $100 adicionales. Reciben $100 y lo adicional sería el salario, porque el salario representa $3 y un poco más de lo que puede representar la contratación colectiva. Pueden ser en algunos casos $15 más, $20 más o $30 más. Ahora, Pablo, cuando te liquidan los cálculos, ¿lo hacen bueno, por supuesto, si no hay salario no hay prestaciones. Tenemos casos concretos de trabajadores porque la gente en estos entes presta servicios 25, 30, 35 y hasta 40 años. Entonces cuando se van sin nada. O sea, ese ahorro que representa las prestaciones sociales. ¿No le pagan las prestaciones? Le pagan las prestaciones, pero por supuesto calculadas en base al salario, porque los bonos no entran. Te pongo un ejemplo. Los trabajadores que se fueron de vacaciones en enero, febrero y marzo, y vamos a incluir el mes de abril, en este año se van prácticamente sin bono vacacional. Eso es una violación a la ley y al contrato colectivo, porque tú te vas de vacaciones para disfrutar y el bono es para el salario. Eso es lo que quiso y se estableció en la ley, o sea, el legislador. Entonces, en este caso, claramente, cuando no existe el salario... Viola la ley, hay sanciones porque viola, ¿no? Bueno, el problema es que es el mismo Estado. Las sanciones se tramitan a través del Ministerio del Trabajo y es el mismo Estado. Nunca tiene la razón el trabajador. Bueno, el Estado nunca queda confeso porque está representado en el propio Ministerio del Trabajo. Ajá. Entonces, por supuesto, las violaciones a la ley y a la Constitución, si tú también vas y realizas la denuncia en el TCJ, bueno, está en manos también del propio Estado y del propio gobierno. Ahora, lo que tiene que haber de parte de la patronal gobierno y también la privada, porque no es que el problema es solamente en el gobierno, es una gran reflexión para buscar fórmulas para crear un ingreso real ante la crisis que se vive, pues. Un ingreso que se combine con el ticket de alimentación, que es el único bono legal. El de guerra es un bono discrecional del gobierno, pero el bono legal son los $40 y tiene como sentido darle un almuerzo diario a cada trabajador. ¿Qué hizo el trabajador? Lo convirtió en un patrimonio. Cuando se recibía el ticket de alimentación, el trabajador lo compartía con su familia. Entonces, ahorita son $40. El bono de guerra debería de pasar a ser ticket, serían $100. Y por supuesto, aumentar el salario, que es de reserva legal del gobierno, para que eso quede también claro. El que puede aumentar y solucionar el tema salarial es el gobierno y, por supuesto, construir un ingreso entre salario y cesta ticket, tal cual como estaba establecido
No vamos a ir muy lejos en el gobierno del propio presidente Chávez. ¿Ustedes han consultado eso con la gente del gobierno? Todo se ha hablado en las oportunidades que hemos logrado ¿Han conversar. reclamado? Bueno, infinidades de veces protestan los maestros, los trabajadores sanitarios, los trabajadores de los demás ministerios. Viven protestando y reclamando que se le busque solución al tema del salario. Porque como te digo, si no hay salario no hay contrato colectivo, no hay prestaciones sociales, no hay fideicomisos, no hay bono nocturno. O sea, las cláusulas económicas dependen, o la incidencia, la causa, el salario. Entonces, la pulverización del salario que nace desde 2018 a esta fecha simplemente es una realidad. En ese 2018, que por cierto hubo un aumento, llegó la paridad del dólar oficial y el paralelo. Ajá. Y se mejoró el salario. ¿Qué se hizo? Se dejó pulverizar el salario, pero se mantiene todavía el nivel paralelo entre digamos, el dólar. Y por supuesto, el gran perjudicado es el que cobra en bolívares. Nosotros cobramos en bolívares, pero cuando tú vas a cualquier, digamos, comercio, el REF es el precio referencial en dólares. ¿Quién cobra en dólares? ¿Ah? ¿Quién cobra en dólares? Bueno, de los trabajadores, a los que el gobierno decida. Si el gobierno decide pagarle a alguien en dólares o darle una bonificación en dólares, se la otorga. Pero la situación está planteada. Pero ¿quiénes? O sea, la clase obrera venezolana, la clase trabajadora venezolana cobra en bolívares. En bolívares que indistintamente de que en este momento se ha logrado estabilizar, siguen las devaluaciones y siguen los aumentos de precios que a veces no los entendemos. ¿Qué otra cosa te preocupa? Bueno, el otro tema del que podemos conversar es el tema, digamos, sindical. Ajá. Precisamente una de las obligaciones del movimiento sindical venezolano es crear un gran tejido social para enfrentar el patrono, sea el gobierno o sea privado. O sea el privado. En este caso, un órgano como la CTV, que es la confederación más conocida. Existe. Bueno, está ahí, pero ahí tenemos unos directivos que el siglo tiene 24 años, Carlos. De los 24 años del siglo, la CTV tiene 22 años y 6 meses sin elecciones, sin realizar un llamado a elecciones. Entonces, por supuesto, esto contribuye a la desorganización de los trabajadores. No hay un órgano que aglutine la fuerza para enfrentar a la patronal, como te digo, la pública, la privada. Y uno de los grandes reclamos que tienen las bases, tanto de la CTV como las bases de trabajadores, es que quieren elegir también a sus dirigentes. ¿Y los trabajadores no pueden presionar a la CTV? Por supuesto, las presiones existen. Ajá. Las presiones existen, pero el llamado al proceso tiene que hacerlo el ente. Inclusive hay una resolución de la OIT donde se puede, de alguna manera, llegar a un acuerdo para hacer las elecciones, pero se enquistaron los compañeros en ese ente, y acuérdate que el ente maneja un edificio donde hay recursos y esas cuentas tampoco se entregan. Esas cuentas nadie las conoce. O sea, son recursos de los trabajadores y esas cuentas deberían presentarse anualmente y eso no existe. ¿Los directivos de la CTV no rinden cuenta? Bueno, pero es que no queda ninguno, casi todos se han muerto. Quedan 4. Y entonces los suplentes son los que están algunos, unos 4 o 5, y por supuesto no rinden cuenta ante los trabajadores ni inclusive ¿Y esos ante el 4 que quedan no rinden cuenta? No rinden cuenta. ¿Por qué? No rinden cuenta. Bueno, será porque no les da la gana, porque están en la obligación de hacerlo. ¿Y ustedes no tienen fuerza para presionarlo? Sí la hay. El tema es que no hemos querido entrar en un proceso, digamos, donde haya un choque que cause, digamos, algo que no sea... O sea, queremos buscar consenso. Se han tratado de llegar a acuerdos, a discusiones para establecer, digamos, un equipo que lleve a la CTV y al final, cuando se llega el momento, es rechazado por ¿y el los gobierno como árbitro qué dice? Bueno, el gobierno como árbitro, en todo caso, ahorita hay discusiones en que son donde el mediador es la Organización Internacional del Trabajo. Ahí están las centrales, la OIT. Ahí, por supuesto, ya son 2 años. El mayor acuerdo que ha habido es precisamente la congelación del salario, que fue una protesta una propuesta del empresariado venezolano. Ahora hay una solicitud de un aumento de $200 que se hace conjuntamente entre las centrales después de 2 años con el salario congelado. Y en sí,
dentro de lo que puede ser cualquier protesta, el que tiene en sus manos buscarle solución al tema de la clase trabajadora con respecto al salario es de reserva legal del gobierno. Inclusive ahí se estaba discutiendo establecer una metodología para aumentar el salario mínimo y en 2 años no ha habido todavía la respuesta. Supuestamente siguen las reuniones y se está buscando una fórmula, pero deben aligerarla porque el afectado precisamente es el trabajador. Por otro lado, Carlos, el próximo 1 de mayo, por supuesto, como todos los años marcharemos, las bases de la CTV vamos a marchar, nos vamos a apoyar en la convocatoria de la Red Sindical Venezolana, nos vamos a plegar, esa marcha va a salir de Credicar en Chacaíto hasta la Plaza Venezuela. Invitamos a todos los trabajadores a que ese día sea un día de protesta nacional, porque no es un día de celebración ante la situación de crisis que viven los trabajadores venezolanos. ¿Quién es el presidente de este hora? No hay presidente, no hay presidente. El presidente Carlos Ortega está fuera del país. El compañero Cova murió, que era el secretario general. Claro. El compañero Ramón Petit, que era el de finanzas, también falleció. ¿Y por qué no nombran un sustituto? Bueno, pues tienen que hacer elecciones. ¿Y por qué no hacen elecciones? Porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Están enquistados. ¿Y por qué no quieren? Están enquistados. Eso tienes que preguntárselo en un momento que venga uno de los compañeros acá. ¿Y tú no se lo preguntas? Permanentemente, y entonces me quitan hasta el habla. Entonces me la van a quitar a mí. Te la van a quitar a ti también. Date otro mensaje aquí. Bueno, el mensaje para el pueblo venezolano, para los trabajadores, seguir la lucha, seguir en las calles. Cuando se reclama derechos, no se puede tener miedo. Tenemos que seguir siendo constantes en las exigencias que hay que hacerle al gobierno. Y es un momento, digamos, grande para el pueblo venezolano, es un momento de unión, porque el próximo 28 de julio son las elecciones presidenciales y es un momento donde tenemos que salir masivamente a votar para buscar los cambios y transformaciones en Venezuela. ¿Por qué me vas a votar tú? Bueno, el voto es secreto, Carlos. Sí, pero aquí entre nosotros. El voto es secreto, ese es secreto. Yo no lo repito. Y cuéntame tú por quién vas a votar. Bueno, yo no lo repito. No, el voto es secreto, hermano. ¿Sí? En ese momento le decidiré. ¿A quién le teme? Por quién. No, no le temo a nadie, pero en este momento hay discusiones. ¿Qué opinas tú de la oposición? Hay discusiones para establecer, ¿Qué opinas tú de la digamos, oposición? la unión, digamos, de la oposición. Y entonces, si yo me parcializo por alguien, entonces estaría contribuyendo más bien a la desunión. Tú estás en la oposición. Soy opositor, he sido toda la vida, pues, Bueno, ya te pronunciaste. no solamente en estos gobiernos, en los pasados también fue oposición. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la lucha sindical? En la lucha sindical, más de 30 años. ¿Sí? Por supuesto, y he estado en todos los ¿De cargos. González Navarro? Electo. ¿La CTV de González Navarro? No, cuando estaba Ramírez León. Ah, Ramírez León. Ramírez León, sí, que fue el último presidente. Después de ahí vino las elecciones del 2001, ¿Él dónde está? que estuvo Carlos Ortega. ¿Dónde está Ramírez León? Según está en el Táchira, Ah, ya. el compañero. Está en el Táchira por allá. ¿Y Y qué bueno, tal? lo saludamos desde aquí, saludamos al mundo de los trabajadores, al mundo ¿Te sindical. gustó la gestión de Carlos Ortega también? Bueno, no compartí muchas cosas de esa gestión porque el movimiento sindical tiene que ser muy claro en lo que busca y la búsqueda es la reivindicación. Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias, hermano. Gracias, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.